En este trabajo vamos a presentar nuestro producto integrador de aprendizaje de la materia Ciencias Sociales 1. Hablaremos sobre el tema la crisis mundial actual. El equipo está conformado por Alma Yanet, Darian Ortiz, Natalie Joana, Carlos Eduardo, Eliazar Rodríguez, Diego González y su servidora, Marisol Hernández Báez. La crisis económica mundial es el más claro ejemplo de la insustentabilidad del mundo capitalista. Esta se propaga como pandemia y comienza a desatar pánico en los principales mercados financieros, bursátiles, bancarios y monetarios. Se requieren profundos cambios en el sistema de Bretton Woods, impuesto desde 1944 por las potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial, con el modelo de libre mercado que está irremediablemente agotado. La actual crisis internacional es mucho más que una crisis económica o financiera. Estas se insertan dentro de un sistema de crisis que abarca desde el comienzo a otras estructuras y esferas de la acción humana y su entorno, como son la crisis energética, la crisis alimentaria, la crisis ambiental y la crisis de la cultura política. De ahí el carácter distintivo de la misma con respecto a anteriores crisis económicas del sistema capitalista y el hecho de que se catalogue como una crisis sistemática. Estamos en presencia de una crisis sistemática en que numerosas estructuras del sistema han entrado todas en crisis. La primera gran crisis del capitalismo duró 25 años. Fue la crisis del capitalismo industrial y la caída del Imperio Británico. Se presentó cuando la política liberal, ansiosa por aumentar sus ganancias, deseaba incrementar la explotación de los trabajadores, enfrentándose a sus reivindicaciones. También se produjo la Gran Depresión Económica de 1929 por la falta de regulación de los mercados financieros internacionales y la especulación en los mercados bursátiles, lo que generó recesión económica, desempleo de 25% y estagflación. La tercera crisis capitalista se inicia en 1971 sin final definido. Será la caída del imperio de los Estados Unidos, que representa 18% del PIB mundial. Sus causas son el debilitamiento del patrón dólar, el incremento de los precios de las materias primas, el autoendeudamiento, la especulación financiera y la relación económica. La humanidad se encuentra en estos momentos en medio de la crisis mundial más profunda que se ha vivido desde la década del 30 del pasado siglo XX. La misma ha sido resultado del desarrollo de las sociedades industrializadas que se proyectan sobre la base de alcanzar objetivos económicos a costa del agotamiento de los recursos naturales, la contaminación del medio ambiente y la distribución altamente desigual de los beneficios materiales y sociales. La actual crisis ha sido clasificada como la crisis global, que más ha merecido esta denominación. Se ha clasificado así dado que, aunque no tiene lugar en los países núcleo del capitalismo, se extiende con rapidez por todo el del planeta en virtud de los procesos de la globalización, contagiando a las economías subdesarrolladas de Asia, África y América Latina. Países y regiones. Europa. La Unión Europea venía enfrentando signos de debilitamiento económico desde hace algunos años, dado esencialmente por los siguientes elementos: doble encarecimiento de sus exportaciones, debilitamiento del dólar y consiguiente fortalecimiento del euro y los altos precios del petróleo. Teniendo en cuenta las características actuales de la economía mundial y los importantes vínculos políticos, económicos, comerciales y financieros que existen entre la economía estadounidense y la Unión Europea. De manera general, el impacto de la crisis, tanto a nivel mundial como entre los 27 países miembros de la Unión Europea, ha sido escándalo y de diferente alcance de acuerdo a los distintos niveles de desarrollo económico y al mayor o menor grado de interrelación e inserción de los países en el mercado financiero internacional. Las consecuencias son las siguientes. En lo económico, intensificación de la desaceleración en el sistema financiero y la economía, lo cual afecta a todas las economías emergentes de Europa, debido a la integración financiera y comercial a nivel regional. Rápida caída del consumo en la consecuente reducción de la inversión y las exportaciones en todos los sectores de la economía. Pronunciada desaceleración de las altas tasas de crecimiento logradas hasta el momento
en la región de los países del este. Riesgo de estabilidad presupuestaria en 13 de los 27 países eurocomunitarios ante los problemas para financiar su deuda. Se ha señalado para el nivel de endeudamiento en la UEA podría incrementarse para 2014 en 100%. Aumento de las empresas en quiebra. En el 2009 ya sumaban 1.600, generando así un nivel de desempleo significativo tanto en zonas urbanas como rurales. En lo social, elevado deterioro de la situación social, sobre todo en lo que respecta a la inconformidad de las masas de desempleados ante las respuestas que han dado los gobiernos y las instituciones europeas a la crisis. La tasa de desempleo ha llegado a alcanzar en Europa máximos históricos y se prevé que continúe aumentando. Amplio movimiento huelguístico que ha abarcado buena parte de los países de Estados Unidos y de Europa no comunitaria, generado por el carácter limitado y altamente indeficiente de las respuestas de los gobiernos. Dimisión de algunos gobiernos, como en los casos de Islandia, Letonia, Hungría y República Checa, donde se produjeron crisis de gobernabilidad que derivaron en crisis políticas nacionales. El fenómeno de las remesas es otro factor que se ve afectado por la actual crisis. Las remesas de Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán corren peligro, pues los trabajadores migrantes en Rusia y Kazajstán se enfrentan con restricciones en las políticas inmigratorias. Si bien se piensa que esta adquiría su punto más álgido durante el presente 2009, se desconoce a ciencia cierta su verdadero alcance, tanto en términos de tiempo como intensidad. Más allá de este elemento de peso que condiciona claramente cualquier escenario europeo al contexto internacional, al curso de la situación en Europa dependerá, en gran medida, no solo de los intereses y la voluntad política de los gobiernos, sino de la capacidad real de estos para impulsar medidas verdaderamente efectivas para enfrentar los diversos impactos de esta crisis, así como de la fuerza y cohesión que pueden llegar a alcanzar los movimientos populares europeos que les permitan aprovechar la oportunidad de revertir el orden económico, político y social. Asia. A pesar de ser la región más dinámica del planeta y responsable de más del 36% de las corrientes de flujo de comercio a nivel internacional, Asia no pudo escapar al impacto de la crisis, aunque sus efectos se vieron retardados por estar en mejores condiciones que otros al haber aplicado ya reformas estructurales. Para comprender las afectaciones de la crisis, hay que partir de que en 1997 la región Asia-Pacífico y en particular el sureste asiático sufrió una crisis económica y financiera. Esto llevó a la región a reformar sus sistemas monetarios y financieros, además de reformas estructurales, y por tanto llega hoy a esta crisis económica mundial, sin una denotación de una burbuja financiera y sin un exceso de sobreinversión en el sector monetario. En el 2007, los indicadores de crecimiento asiáticos fueron muy importantes y se mantuvo casi hasta octubre del 2008. Cuando se empezaron a ver los efectos de la crisis global, las afectaciones en la región llegan a los distintos países de diversas maneras y la principal vía se dirige al comercio. En lo económico, aumento y el retraso de los precios de petróleo crudo y de los productos básicos no relacionados con la energía, lo cual afectó a un enorme y diverso grupo de países de la región, desde los países exportadores de hidrocarburos como Indonesia, Malasia, Papua Nueva Guinea y Vietnam, hasta los exportadores de alimentos y materias primas agrícolas que son Tailandia, Filipinas y nuevamente Indonesia y Malasia reducieron el ingreso por exportaciones en los momentos en que el crudo alcanzó los niveles más bajos. Afectación en el crecimiento de las exportaciones de la región producto del retroceso de los demanda de productos de importación en los Estados Unidos y Japón. Riesgos de recesión económica fundamentalmente en Malasia, Hong Kong y Singapur, especialmente debido a la fuerte caída de los precios de las materias primas. Contracción de la producción industrial y del volumen de las ventas de los países asiáticos, lo cual se refleja en la disminución de la demanda interna por la incertidumbre de los consumidores y la desaceleración de los principales indicadores económicos. Aceleración de la inflación
en la región como resultado de los elevados precios de los alimentos y el combustible y el recalentamiento en varias economías. Orientación hacia una política monetaria más expansiva a partir de septiembre de 2008 en países como China, la India y la República de Corea. Reducción de los tipos de interés por parte de las instituciones bancarias con el fin de estimular el crecimiento económico. Por ejemplo, el Banco Central de China redujo el coeficiente de caja de reservas para que los bancos puedan prestar más dinero. En lo social, quiebra de miles de empresas y varios millones de trabajadores temporales inmigrados se han quedado sin empleo, incrementando el desempleo de la región. La Organización Internacional del Trabajo señala que es probable el estallido de una crisis social en Asia, pues se prevé que hasta 23,3 millones de parados más y más de 140 millones de pobres en 2009. El impacto de la crisis ha sido particularmente adverso para las mujeres de la región. La mayoría de los trabajadores del segmento inferior de la cadena mundial de distribución de mercancías exportadas son mujeres, y que ellas son las más afectadas por las recientes pérdidas de empleos. Disminución en el envío de remesas producto de la baja demanda laboral global. Elevados niveles de pobreza, deterioro de la protección sanitaria en Asia y el Pacífico, donde más de 900 millones de personas viven con menos de $2 al día. Aumento de la violencia doméstica, así como signos incipientes de tensión entre distintos grupos. África. La crisis mundial ha tenido un gran impacto en África debido a que es el territorio más débil de la economía mundial. Las consecuencias económicas que repercuten en el aspecto social representan un peligro para la estabilidad y la gobernabilidad continental. Aun cuando ciertos analistas consideran que el impacto de la debacle global será relativo a corto plazo en ciertas zonas de África, dado que numerosas naciones del continente están directamente desvinculadas de los grandes sistemas financieros internacionales en razón de su ancestral marginación. El impacto será negativo tanto en el aspecto económico como social. En lo económico, tendencia negativa en el crecimiento económico de África, que en 2007 fue el 6.8% y en el 2008 disminuyó a 5.4%. El Banco Mundial estima que la economía africana seguirá en descenso en 2009 y llegará a alcanzar el 4.4%. Rápida depreciación de las monedas y grandes bajas en los precios de la bolsa, como ha ocurrido en las bolsas europeas, mientras que los inversionistas extranjeros en valores y acciones están liquidando gran parte de sus carteras. Acentuada disminución de las exportaciones e importaciones y la consiguiente reducción del crédito mercantil y el comercio debido a la reacción económica de los países desarrollados. Aumento del precio del petróleo mientras disminuyen los de muchos productos tropicales, lo que ha tenido a generar desempleo en muchas ramas agrícolas. En lo social, disminución de la expectativa de vida. Según un informe de las Naciones Unidas relativo al África, de los más de 442 millones de personas que habitan en esa región, el 60% tiene una expectativa de vida por debajo de los 25 años. El 90% de las muertes causadas por la malaria anualmente en el mundo ocurren en dicha área. El 40% de la población no tiene acceso a agua potable. Aumento del hambre y la desnutrición. La FAO indica que en África, 1 de cada 4 personas sufre de desnutrición crónica. El porcentaje más alto de personas hambriadas sufre el total de la población. Aumento del desempleo. Aumento de la violencia contra las mujeres africanas debido a la falta de empleo. En la región, la geografía de la desigualdad de género no es uniforme. En África hay muy pocas mujeres participando en el mercado laboral, ya sea formal o informal, desde antes de la crisis. Estados Unidos. La crisis económica en los Estados Unidos se viene manifestando en diferentes renglones de la sociedad. Los efectos de la crisis en este país repercuten en todas las esferas. En lo económico, millones de norteamericanos que no han podido pagar sus hipotecas han perdido ya sus casas. Se estima que hasta el 2010 el total de 51 millones de familias estadounidenses
con una residencia, más de 8.5 millones tendrán problemas para hacer frente al pago de sus hipotecas y unos 5.2 millones perderán sus hogares. Desde que se produjo el colapso financiero de mediados de septiembre del 2008, el gobierno norteamericano ha tratado de suavizar la caída de la economía a través de millonarios subsidiados, primero a los bancos y después a industrias claves de la automotriz y finalmente a los consumidores. El efecto inmediato en la economía norteamericana luego de estos desembolsos, a grosso modo que se puede resumir en contracción del crédito, recesión de la economía y el consumo, quiebras generalizadas de empresas y bancos y aumento de los impuestos. En lo social, la situación social que genera este contexto, unido al deterioro de las condiciones salariales y a las restricciones de la capacidad de consumo, alimenta y exasera el estado de frustración colectiva. Esto provoca en la población la pérdida de la confianza en los funcionarios y alienta las huelgas y protestas sociales. La crisis social existente en el país ha devenido de la mano de la desocupación y de los despidos laborales en masa que se suceden por todo el territorio estadounidense. A pesar del impacto de la crisis económica en los Estados Unidos, aún sigue tomando auge la industria armamentista y las políticas de guerra que defiende y financia este país, con el contexto de proteger su integridad y seguridad nacional. A este respecto predijo el compañero Fidel Castro a la altura de 1985, por las consecuencias futuras que este colosal gasto en armamentos tendrá para la economía de los Estados Unidos y las va a tener en la inflación, en las perspectivas de desarrollo, en el bienestar futuro de su población, en su prestigio y sus relaciones con el resto del mundo. No por rico que sea un país, puede dilapar impunemente su fortuna y de los demás.